Bueno, pues ya demos pie a la conferencia. Ya les di una microconferencia con lo que hablamos ahora de la paz y la guerra. Y el tema que me toca es la Alianza del Pacífico y el TPP. Para no crear confusiones, pero obviamente todo el mundo habla, sobre todo a nivel global, del TPP, que en inglés quiere decir Trans-Pacific Partnership. Y ahorita vamos a ver en qué consiste. Que a veces lo quieren confundir en las traducciones muy laxas con la Alianza del Pacífico, que tiene un nombre original y así es. Por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, Colombia hace parte de él. Y en el TPP, Colombia no pertenece. Y eso que todos los adherentes a la Alianza del Pacífico fueron incrustados en el TPP. Fíjense qué interesante. Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos. Siguiente, si eres tan amable. Bueno, vean, en realidad muchas veces creemos que este tipo de tratados son meramente mercantilistas y sirven para promover el comercio y llevar adelante todo este esquema de libre mercado. Bueno, sin duda alguna forma parte de ello. Pero en realidad, como Estados Unidos es el que los controla, los dirige, ahí entramos a un concepto de un mercantilismo con enfoque geoestratégico. Bueno, ¿y esto por qué? Porque se debe, primero que nada, a que uno de sus grandes ideólogos, porque existe ideología al respecto, que es Bob Zoellick. Bob Zoellick fue director del Banco Mundial, estuvo en Goldman Sachs como un banco de inversiones, como alto ejecutivo, y hoy es un becario importante de Harvard. Entonces ellos manejan los conceptos mercantilistas con enfoque geoestratégico. Eso debe quedarles muy claro. Entonces ahí tienen ustedes, Estados Unidos en estos momentos lanzó 3 grandes vectores para detener a China. La red es detener a China. El primero es el TPP, sin duda alguna. Aquí vean, nosotros tenemos un dicho, yo vengo de México, así que uso algunas cosas, algunos dichos coloquiales. Tenemos un dicho penal que dice, a confesión de partes, relevo de pruebas. El mismo presidente Obama, cuando hizo la campaña para que el Congreso aprobase la enmienda del TPP, abiertamente dijo que estaba diseñado en contra de China. Entonces no perdamos el tiempo a discutir en discusiones bizantinas en la periferia lo que en el centro de este control del TPP abiertamente el presidente Obama dice que va encaminada contra China. Bueno, ¿y por qué razón? Eso es muy interesante. Ustedes saben, esto no se ha publicitado mucho, ya China superó a Estados Unidos como la primera potencia geoeconómica del mundo. Bueno, van a decir, ¿cuándo salió eso? Pues muy sencillo, métanse al World Factbook de la CIA y en términos de poder de paridad de compra, hoy China supera a Estados Unidos. Ese es un bombazo, obviamente esto cambia totalmente todo. Lo que pasa es que hay otra medición del PIB, con todos los trucos que hacen los economistas, que es la del el PIB nominal. Realmente nadie usa ya el PIB nominal. PIB nominal es decir, el Producto Interno Bruto que es realizado en dólares. Por eso el de Estados Unidos es igual, porque está en dólares. Pero cuando se hace en poder de paridad de compra, quiere decir es el poder adquisitivo que tiene el PIB. Y ya en ese sentido, China ya es primer lugar mundial. Vean, si ustedes ven los últimos datos, los BRICS están superando al G7. 2 datos muy importantes para que ustedes los vean. China ya superó a Estados Unidos está en segundo lugar. Obviamente viene la Unión Europea en segundo lugar, pero la Unión Europea estamos hablando de 28 países. Es todo un bloque que hoy está en desasosiego. Y si no tomamos uniones ni cosas así, el segundo lugar lo tiene Estados Unidos. Y agárrense de la silla. Adivinen quién viene en tercer lugar, que ya desplazó a Japón. India. Y no se dice, India es una potencia oculta que ahí va. Tiene bombas nucleares, una potencia marítima, controla el Océano Índico, etcétera, etcétera. Y luego tienen ustedes
Rusia está prácticamente a la par de Alemania, ¿eh? Pero ahí viene lo más interesante. En el 10º lugar o 9º, yo no me aprendo de memoria esas cosas, ya Indonesia desplazó a Gran Bretaña. ¿Escucharon bien? Indonesia. Pues no crean que otro país. Es decir, el G7 está en decadencia. Y si nosotros seguimos estas tendencias de aquí a 10 o 20 años, se van a agudizar. Es decir, los BRICS van para adelante y el G7 pues va en declive. Y ahí vienen los matices. ¿Cómo va a quedar Brasil después de la votación del impeachment este domingo? ¿Un gobierno conservador o neoliberal seguirá dentro de los BRICS? Son preguntas que hay que hacernos. Y que los brasileños tendrán que hacerse también. Es decir, no es así tan lineal lo que estamos diciendo. Y obviamente están sufriendo pérdidas los dos grandes bloques. Vean, yo parto de una hipótesis que obviamente está para discutirse, por eso es hipótesis, que el mundo hoy está en pleno caos global, en pleno caos. El viejo orden se desmoronó y hoy asistimos a una tripolaridad de facto que no se atreve a decir su nombre, que es la de, no lo digo en orden, Estados Unidos, Rusia y China, que no han hecho ningún acuerdo. Estados Unidos quiso hacer un acuerdo de un G2 con China, pero China no lo aceptó, no le convino. Era prolongar el status quo, pero con un gran maquillaje. Y a Rusia no le invitan, a Rusia siempre la ven como el villano de la película, nada más que Rusia ya resucitó de entre los muertos, detuvo a Estados Unidos y a la OTAN en Ucrania, lo está haciendo ahora en Siria, y Rusia es una potencia militar de primer orden. Y en una situación de caos global, pues ustedes saben, el factor militar prima por encima del factor mercantilista. Es decir, el que va a definir el orden no es la cuestión mercantilista. Claro, hay guerras geoeconómicas, hay guerras mercantilistas. Yo incluso siempre me he dejado el concepto que hoy estamos viviendo ya una guerra multidimensional, guerra geofinanciera, geoeconómica, de divisas, guerra de divisas, es en varios aspectos. Pero curiosamente, Estados Unidos, cuando ya Rusia aprieta las tuercas, cuando se siente asfixiada con el botón nuclear, ahí es donde Estados Unidos pues retrocede. Es lo que hemos visto al menos en las fechas recientes. Entonces, ahora pareciera ser que hay un acuerdo, un acomodamiento. Usan mucho esta palabra hoy los geoestrategas de Estados Unidos, un acomodamiento entre Rusia y Estados Unidos, y se está notando en Ucrania y en Siria. Bueno, ¿esto por qué se da? Rápidamente les doy mi hipótesis también. Entonces ya tienen ustedes una primera hipótesis: ¿el mundo es tripolar o no lo será? Así de fácil. Ahora, guerra nuclear, sí se puede dar entre Estados Unidos y Rusia. Estuvo a punto de darse hace un año. Así, a un minuto del reloj de las 12. Y no se dio porque retrocedió alguien, no sabemos quién. Cuando Putin haga sus memorias nos enteraremos. Ustedes saben que desapareció una semana. A mí mis fuentes en Moscú me comentaron que estaba listo a lo peor, a un ataque nuclear de Estados Unidos, y por eso se fue al Ártico. Ustedes saben que la región donde se daría la guerra entre Estados Unidos y Rusia no va a ser ni en Panamá, ni en Belice, ni en Ucrania, ni en Siria, va a ser en el Ártico, porque ahí los misiles vuelan rápidamente en 15 minutos. Y obviamente se destruirían mutuamente Estados Unidos y Rusia. Es decir, nadie va a ganar esa guerra. Yo en broma comento, bueno, ganaría China porque no hizo nada, ¿no? Estaría esperando sin hacer nada, ellos ganan. Bueno, entonces ahí tienen ustedes una primera hipótesis, que el mundo es tripolar, pero todavía no hay tratados. Es decir, todavía no se han sentado a ver. Hay que cambiar todas las estructuras del caduco orden internacional que proviene después de la Segunda Guerra Mundial, con instituciones ya rebasadas. Una ONU inoperante, donde los 5 miembros del Consejo de Seguridad Permanentes gozan
del derecho de veto, pero ustedes saben, está dividido. Tienen Rusia y China por un lado, y enfrente tienen a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Nada más que Gran Bretaña se está yendo poco a poco del lado de China, y Francia como que no quiere entrar a la guerra que quiere Estados Unidos en Ucrania. Ya lo vieron con los tratados de Minsk. Entonces no es así tan lineal ni maniquea esta situación. Y luego tienen la OMC, está muerta. India no va a dejar pasar los acuerdos de Doha. Luego tienen ustedes el Banco Mundial, ya totalmente superado por el nuevo banco que hicieron los chinos, que se llama el AIIB, por sus siglas en inglés, que es el Banco de Infraestructura e Inversiones Asiático, donde están los británicos. Los británicos dejan Estados Unidos para subirse al vagón de los chinos en ese banco. Vean, a tal grado que ayer estaba leyendo una noticia en el Financial Times, los chinos son muy hábiles también, además ellos tienen otra visión. Ustedes lo saben, el estadounidense es inmediatista, cortoplacista, y el chino es de largo plazo. Es una visión totalmente diferente. Y ayer los chinos comentaban que el banco este nuevo de desarrollo, que va a servir para las nuevas rutas de la seda que están implementando, va a trabajar en conjunción con el Banco Mundial y no en contra. Eso es muy interesante. Es decir, los chinos están a favor de una transición gradual, no de una ruptura abrupta. Y luego tienen ustedes el FMI, pues ya aceptaron al yuan chino como una reserva adicional de las otras 4 divisas, que ustedes saben son Estados Unidos, el dólar, la libra esterlina, el yen, nipón y el euro. Digo, pero no hay que ser genios para imaginarnos al final del día quiénes van a quedar controlando el FMI. Van a ser el dólar y el yuan chino. Bueno, esa es la estructura del mundo en el que estamos, que es importante que se entienda, porque de otra manera no entendemos estos vectores. ¿Por qué de repente Estados Unidos, que fracasa con el ALCA en Latinoamérica, fracasa con el tratado del Plan Puebla-Panamá, que fue así rotundo fracaso, con Fox en México, que no sirve para nada? No quiero hablar mal de los expresidentes de México, les suplico, no quiero tocar ese tema. Como decimos, vamos a lavar el cochinero en casa y no afuera, pero créanme que hemos tenido los peores presidentes que uno se puede imaginar. Y más que peores en términos de efectividad y desempeño, pues son esclavos de Estados Unidos. Lo cual, vean, yo entiendo perfecto que un país como Estados Unidos es una superpotencia, México deba tener una excelente relación. Además tenemos a 35 millones de mexicanos en Estados Unidos que no se los vamos a regalar, menos en época de elecciones, que es cuando se acuerdan de nosotros en Estados Unidos. Pero esto no quiere decir que tengamos una relación de pisoteo en la nuca, con el pie en la nuca. Y a Latinoamérica le puede beneficiar un tanto cuanto, hoy lo decía en la comida que tenía con nuestros amigos del Le Monde Diplomatique y desde abajo, pues lo único que va a hacer Estados Unidos es, con el ingreso de China a Latinoamérica, pues es levantar un poquito más el pie, que no nos asfixien tanto, pues no se crean que tenemos mucho margen de maniobra. Bueno, dicho esto, ahí nacen estos 3 vectores mercantilistas, pero con enfoque geoestratégico, para detener a China. Uno es el TPP, el otro es el TIP, del que poco se habla, pero que en Europa sí se habla mucho, porque no lo quieren, nada más por eso. En Europa no lo están aceptando, se está cayendo. Ahora, ¿por qué es importante Colombia? Ustedes también tienen que saber cuál es su situación. Y me llama la atención que ninguno de los 3 aparezcan. En algo los están castigando, algo no están cumpliendo ustedes, que además es bueno, qué bueno que no estén, no crean que es tan favorable. Porque ustedes son una potencia bioceánica, tanto del Atlántico como del Pacífico. Entonces, ¿cómo puede ser que uno de los países más asociados con Estados Unidos en términos militares, el Plan Colombia, que México acaba
de hacer uno con Calderón, que es, bueno, ese es peor de supino que Fox, con eso les digo todo. ¿Cómo puede ser que Colombia, muy ligado a Estados Unidos desde el punto de vista militar, y a Israel, sobre todo, pues no esté invitado ni al TPP ni al TIP, y sí esté en la Alianza del Pacífico? Bueno, ahorita les voy a dar los datos duros desde Estados Unidos, por qué no está Colombia en el TPP. Bueno, en el TIP ni han sido invitados. El TIP viene siendo el equivalente del TPP, pero del lado del Atlántico, sobre todo el noratlántico. Y el tercero, del que poco se habla, se llama TISA, T-I-S-A, y ese es para los servicios. Bueno, en resumen diríamos, ya saben que a veces uno cuando escribe tiene que dar frases perentorias y expeditas, y entonces yo siempre he dicho, el TPP va contra China, eso queda claro, hasta Obama lo reconoce. El TIP va contra Rusia, de facto va contra la alianza de Rusia con China, porque en esto que les he estado contando, quizás uno de los mayores errores geoestratégicos que haya hecho Obama es haber empujado a Rusia a los brazos de China. Y eso es gravísimo desde el punto. Si ustedes se preguntan cuál es el peor error de Obama, fue haber empujado a Rusia a los brazos de China. Lo que ustedes recordarán, en la década de los 70, Kissinger había conseguido, pero al revés. En la década de los 70, cuando Estados Unidos pierde la guerra en Vietnam, ¿qué sucede? El viaje de Kissinger y de Nixon a China, por ahí del 72, consigue sacar a China de Mao Zedong, que ya tenía bombas nucleares, de la órbita soviética. Ese fue el grave error estratégico de Brezhnev. Y hoy lo vuelve a imitar, saquen la cuenta, 46 años más tarde casi, lo vuelve a imitar Obama, pero del otro lado. Porque en ese momento el acercamiento de China con Estados Unidos consigue dos consideraciones. Una, aíslan a la Unión Soviética, incluso en el Medio Oriente, ahí es muy notorio. Kissinger lo dice en su reciente libro World Order, Orden Mundial. Y la otra, que es la otra consideración que también es fundamental, pues detienen la caída, las derrotas militares de Estados Unidos a grado tal, que ustedes lo saben mejor que nadie, viene la guerra de Israel con los países árabes en el Medio Oriente, viene un 11 de septiembre de la década de los 70, el golpe de Estado de Pinochet. Entonces, Estados Unidos reacomoda sus fichas en ese momento. Pero viene la parte más fundamental. 6 años más tarde, China ingresa al mecanismo de libre mercado con Deng Xiaoping, ya muerto Mao Zedong en 1976. Saquen ustedes bien la cuenta, vean la cronología. No crean que China ingresó al mercado libre y a la complementariedad mercantil con Estados Unidos nada más porque sí. No lo han publicado, Kissinger no lo dice en The World Order, es un mamotreto ahí que hay que leer, por cierto, pero no por placer, porque hay que enterarnos qué dice él, cuál es su versión de los hechos. Los chinos todavía no sacan su versión de los hechos. Es un grave defecto que tanto Rusia y China pues no tengamos literatura para poder cotejar, sobre todo los latinoamericanos. Nosotros nada más tenemos el solipsismo de los Estados Unidos. Es la literatura con la que contamos, pero no tenemos la contraparte. Pero ustedes saben, gracias a ese acuerdo, al menos así se ve, en 1978 empieza a ingresar China, se empieza a abrir y empieza a ingresar a los mecanismos de las organizaciones internacionales. Y se ve más que nada en 2001 cuando China ingresa a la OMC. Y ahí hay una gráfica que es maravillosa. En 2001 ustedes ven cómo a partir de 1978 empieza a crecer China y en 2001 cuando ingresa a la OMC se detona todo el fenómeno geoeconómico de China, que ha sido un fenómeno en 20, 30 años, un crecimiento que era de 2 dígitos, llegó a tener hasta 12, que hoy anda en 7,
A veces la critican, China anda mal, anda creciendo 6.5. ¿Quién lo dice? Estados Unidos, que no llega ni a 2. ¿Quién lo dice? Países que no tienen crecimiento. Bueno, si eso es estar mal, pues ¿cómo estarán los demás, no? Entonces China sigue teniendo un crecimiento sólido, sostenido, quizás no tan amplio como el que tuvieron durante muchos años, porque también les estaba creando una fuerte inflación que ya no les convenía. Y ahora China, ustedes lo saben, y si no, pues aquí nos enteramos todos, de que está cambiando su política de exportaciones y manufactura por un nuevo modelo que está en la transición de consumo interno. Esto es muy importante entenderlo para ver los alcances de estos 3 tratados. Entonces ahí tienen ustedes primero la Asociación Transpacífica, ya saben cómo se llama. Luego tienen, va contra China, el TISA va contra el mundo y el TIP va contra Rusia. Bueno, todos con opacidad democrática y sumisión de países a la banca de Wall Street, la City, ya saben ustedes que es una región de Londres financiera. Los 3 esquemas van en última instancia contra los BRICS en 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico. Entonces estamos ante una guerra, la siguiente por favor, mercantil global, pero con diferentes rubros y brazos. Ahí tienen ustedes, esta es la alianza, el TPP, vean los países que lo forman parte de él, y este es la Alianza del Pacífico, tienen a Chile, a Colombia, a Perú y a México. Aunque este tratado, luego les voy a decir, es esquizofrénico, lo hicieron realmente para meterlos de inmediato a esta estructura, que creo que son 12 países, no sé, alguien que los cuente y me lo dice. El que más se va a beneficiar, fíjense, no van a ser ningún país de Latinoamérica, y eso es un dato del Banco Mundial, lo acaba de publicar. El país que más se va a beneficiar es Vietnam, quizás Malasia, Australia, son los que más se van. Y está diseñado precisamente para contener a China. Entonces, que los países de Latinoamérica que dan al Pacífico, vean, curiosamente, los 3 de la Alianza del Pacífico, todos tienen frontera con el Pacífico, para que vean que hay geopolítica mercantilista, pero con la salvedad de Colombia, que no forma parte del TPP. No se sientan, pero así es la realidad. La siguiente. Bueno, la hostilidad de Obama contra China, ya la hablamos. El TPP pasó a aprobación del Congreso al precio de 200 millones en sobornos a legisladores. Es decir, no crean que nada más se venden los corruptos legisladores de Latinoamérica. Son más corruptos los estadounidenses porque son más caros, ¿no? Piden más dinero y en dólares. Entonces, el TPP en realidad, esa es la parte importante, protege las ganancias de la Big Pharma a expensas de medicamentos genéricos en 12 países afectados. Esto lo dice el portal político de Estados Unidos. Bueno, ¿qué es la Big Pharma? Ahorita lo vamos a ver. Son las grandes empresas farmacéuticas de Estados Unidos. El TPP con 40% del PIB global, bueno, son cuentas alegres, uno se pone a sumar cuánto llevan los 12 países, pues les da el 40% del PIB global, significará mayor costo a la salud. Yo diría TPP se escribe con S de salud. Así se los resumo. De sus 800 millones de habitantes. El TPP beneficiará ganancias del Big Pharma que obtendrán, vean cuánto, 1.5 trillones en anglosajón, millones de millones o billones en castizo. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen ustedes las ganancias por sectores en el 2013 del Big Pharma. ¿Sí se oye? Sí, bueno, es que como estoy de lado, ahí tienen ustedes todas las ganancias. En comparación, vean la farmacia, está casi a la par en 2013 con la banca, en forma silenciosa. Luego ahí tienen las automotrices, bajan diametral, pero realmente el negocio del Big Pharma es un negociazo. Luego tienen ustedes el petróleo y gas, y luego el mass media, todo lo que son las comunicaciones. Pero para que ustedes ubiquen que no estamos hablando de cualquier cosa. La siguiente, por favor. Y luego tienen ustedes las firmas
las transnacionales más importantes de, globales tienen, bueno, ya las conocen algunas, más aquí vienen las cifras, cuánto están vendiendo al año, o cuánto ganan, mejor dicho. Ahí tienen ustedes Johnson & Johnson, 71,000 millones de dólares. Una empresa sola a veces tiene ingresos mayores que al PIB de muchos países de Latinoamérica. Una sola empresa. Luego tienen ustedes Pfizer, que es de Estados Unidos, Johnson & Johnson es de Estados Unidos, Novartis es Suiza, Hoffmann La Roche Suiza, Sanofi es Francia, Merck Estados Unidos, Gran Bretaña, GSK, AstraZeneca, Londres, Gran Bretaña, Eli Lilly, Estados Unidos, Vía US, etc. Entonces vean de Estados Unidos, a ver cuántas tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. De Estados Unidos hay 1, 2, 3, 4, 5, la mitad. Y anglosajonas, aumenten en Gran Bretaña, 1, 2, 8. 5, bueno, prácticamente la mitad Estados Unidos, luego tienen 2 anglosajonas. ¿Por qué me está faltando una? No, 3 anglosajonas. Digo, de Gran Bretaña. No, Francia falta. 2 suizas y 1 de Francia. 5 de Estados Unidos, 2 de Gran Bretaña, 2 suizas y 1 francesa. Y vean, bueno, ya aquí es más de lo mismo, no quiero recalcar, pero aquí a ver, déjenme ver, no voy a ver aquí un mal paso. Es lo mismo, vean los ingresos del 2003 al 2012, vean, brutales. No varía mucho, nada más meteríamos a Bristol Myers. Vean cuánto deja, 700,000 millones de dólares, ¿escucharon bien? 700,000 millones de dólares en el lapso que viene, sobre todo en 2013. Ese es el TPP. Obviamente, ¿qué va a pasar con los genéricos? Van a desaparecer. Y luego viene la famosa Alianza del Pacífico. No confundan con TPP. Es donde están los 4 latinoamericanos. Y la pregunta es, ¿un palo en la rueda de la integración de Latinoamérica? Primera pregunta. La Alianza del Pacífico es asociación de Estados que Estados Unidos aplaude por pragmático y exitoso, eso lo dice Russia Today, y por mayor influencia de Estados Unidos en la región. Y ahí viene la parte interesante. Mercosur o UNASUR son proyectos con dimensión social de la que carece la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es totalmente antisocial, mientras que el proyecto de Mercosur extensivo a UNASUR tienen esa dimensión social de la que carece la Alianza del Pacífico, que ostenta un neoliberalismo como su eje principal. Luego, la Alianza del Pacífico, a mi juicio, es el nuevo monroísmo de Estados Unidos para impedir la penetración de China a Latinoamérica. Es lo que dijo Obama, nada más que yo lo estoy diciendo en términos elegantes de geopolítica, neomonroísmo. Alianza del Pacífico parte del cerco mercantilista geoeconómico a China mediante su incrustación de mayor envergadura al TPP. La siguiente, por favor. Bueno, la Alianza del Pacífico colisiona de entrada con el Mercosur y el ALBA, y obviamente con el UNASUR. No tiene carácter ofensivo frente a China, sino defensivo. La tarea ofensiva corre a cargo del TPP, parte consustancial del pivote de la famosa doctrina Obama. Se trata de un juego de grandes y medianas potencias, Estados Unidos, China, India y quizá Japón, cuyos intereses de intersección son los que crean las tensiones y los pegamentos del sistema estratégico emergente. Ustedes se dan cuenta, Japón forma parte del TPP, India no. Bueno, van a decir que India no está en el Pacífico, sí, pero con eso que ahora nos andan conectando, que el Océano Índico está ligado por los mares al Pacífico y que Estados Unidos está buscando crear un eje Japón-India para contener a China, bueno, ahí luego me la platica. Y ahí tienen los esquemas neoliberales. Lo que está pasando es que ya hay revueltas globales, regionales y locales contra el neoliberalismo global, que son polimorfas, no se ven así abiertamente. Vean, si ustedes se ubican bien, ¿por qué? Y esto lo he estado hablando desde ayer
en la noche con varios de los ponentes, uno de ellos con Raúl Sivechi, también lo estuve hablando con Mónica, la doctora Mónica Bruckmann, de peruana brasileña. Pues tuvimos un intercambio interesante. Incluso yo les dije, deberían grabar lo que cuando nos vamos a cenar con drinks, ¿no? Lo que hablamos los ponentes, pues es más interesante que las conferencias que luego damos. Bueno, muchas veces esas charlas son intensas y son muy libres, ¿no? Y precisamente gran parte de lo que estábamos dialogando, al menos esa es mi muy humilde opinión, ustedes ahorita están teniendo lo que se llama, que ya se acabó el ciclo de la izquierda en Latinoamérica. Sí, nada más que es una izquierda, depende de dónde. No es lo mismo la izquierda brasileña que la izquierda chilena. Ahí habría que empezar a definir. Yo nunca he comprado mucho esa dicotomía de izquierda y derecha, que es necesaria todavía desde el punto de vista del siglo XIX, parte del XX, pero a mí en el siglo XXI se me hace insuficiente, cuando veo que muchos izquierdistas son neoliberales, y luego me la platican. Eso como que entonces ya no me embona. Entonces yo estoy ahorita en un nivel superior de análisis que es, bueno, cómo se está moviendo el mundo, no cómo se está moviendo la aldea. Son dos cosas diferentes. La aldea es muy respetable, sí, pero lo que está definiendo luego lo que va a pasar en la aldea es cómo se está moviendo el Olimpo. Y a veces se nos pierde de vista esa visión. Yo creo que incluso estamos viendo la extrema derecha en Europa es antiglobalista, no tiene nada de neoliberal y es prorrusa, imagínense. Por eso a mí no me ayuda, a mí, se les soy sincero, en mis herramientas de análisis geoestratégico, la dicotomía izquierda-derecha no me ayuda, me confunden. A mí me ayuda quién está con quién está con Rusia, quién está con China, quién está con Estados Unidos, quién está a favor de la globalización, quién está a favor del TPP, quién está a favor del TIP, quién está a favor del TISA. Esas son las definiciones, porque de hecho me están incrustando un modelo de confrontación entre estos tres grandes. Eso es lo que está definiendo al mundo. Y no es la definición izquierda-derecha, en absoluto. Vean, tan es así que hoy en el centro del modelo de la globalización, que es Londres, ahí no lo inventan, que es Londres, oigan, sigan a Jeremy Corbyn, no se diferencia mucho de Bernie Sanders en Estados Unidos, en absoluto, Política social de bien común contra el gangsterismo bancario de la City y Wall Street. Bernie Sanders es lo mismo, pero vamos más, Bernie Sanders se define como socialista, que eso ustedes saben en Estados Unidos es un anatema. Del lado del Partido Republicano, Trump es anti-Wall Street. Es decir, tenemos los dos polos extremos del Partido Demócrata en su ala izquierda y del Partido Republicano en su ala derecha, los dos están contra Wall Street. Es decir, el modelo de la globalización está haciendo agua, créamelo. Ahora, que no se enteren en Latinoamérica, eso es otro problema, ese ya no es mi problema. Pero en el centro de la acción se está derritiendo el modelo de la globalización. Vean, yo antier leí un artículo del Financial Times, que es el portavoz del modelo de la globalización, y ya hablan de la desglobalización. Yo se los digo con humildad y rigor, yo manejé el concepto de desglobalización desde, si no me equivoco, desde el 2006, ya se venía a venir. Entonces, estábamos hablando precisamente en la charla de ayer, que esto del que llegue la extrema derecha o la derecha o los neoliberales al poder, pues es un regalo envenenado porque no les va a durar, No crean que les va a durar mucho. Incluso está chocando con algunas políticas de Estados Unidos y Gran Bretaña en referencia a la permanencia de tropas canadienses en Canadá, etcétera. No me quiero meter en más moda, pero lo único que les quiero decir que los dos polos de la globalización financierista, donde predominan los banqueros, está haciendo agua en su núcleo principal, que son Wall Street en Estados Unidos y la City en Gran Bretaña.
Léase Jeremy Corbyn en Gran Bretaña y léase Bernie Sanders y Trump en Estados Unidos. Independientemente de que ganen o pierdan, vean, si nosotros hacemos bien las cuentas, son muy interesantes. Ya de entrada Hillary ya se está rajando del TPP, no lo pierdan de vista, porque Bernie Sanders la está obligando a irse a la izquierda para ganar, y vamos a ver qué va a pasar en las primarias de Nueva York. Para mí es un volado, todavía no está decidido. Entonces, aquí, si ustedes hacen bien ven las tendencias de Estados Unidos, ustedes sabrán que el 63% aproximado del país son blancos WASP, la mayoría, White Anglo-Saxon Protestant, blancos protestantes anglosajones. Curiosamente están votando por Sanders y por Trump. Por Hillary no están votando los blancos, Gracias a la fuerza biológica azteca, que yo le llamo a mis hermanos mexicanos, y gracias a los afroamericanos, está ganando Hillary. Pero ahorita lleva 7 primarias consecutivas perdidas. Por eso va a ser un parteaguas la elección en Nueva York. Y tuvo que recurrir a los mexicanos para que voten a favor de ella. Sí, porque los mexicanos nada más se acuerdan de nosotros cuando hay elecciones. Pero ahí está el muro, han construido un muro de la ignominia peor que el muro de Berlín. Toda la propaganda de Estados Unidos en la Segunda Guerra Fría era el muro de Berlín, la antilibertad. Agarren ese mismo esquema, pónganlo en la frontera con México. Pongan. Yo no veo la diferencia entre los comunistas de Alemania del Este que mataban a los que querían escapar al oeste, con el Border Patrol de Estados Unidos, que mexicano que ven lo matan, sin contar las deportaciones, etcétera, etcétera. Es decir, esto es mucho más complejo que estar hablando nada más TPP, TIP. Es más, si ustedes se dan cuenta, el TPP, como que ahorita lo han un poco relativamente detenido. Bueno, entonces ahí tienen ustedes el México neoliberal itamita. Bueno, yo por qué le digo así, muchos me preguntan, porque yo lo doy por hecho, en México se sabe, pero aquí no. El ITAM es un instituto, tiene alrededor de 4,000 alumnos, no es nada. Yo estoy en la UNAM, doy clases de posgrado, nosotros tenemos 300,000 alumnos y hemos dado lo mejor que tiene el país, lo mejor, por lo menos 2 premios Nobel que no los ha dado el ITAM. El ITAM nos ha dado desgracias en México y ahí crean sus cuadros neoliberales. Es un instituto totalmente neoliberal. Y ustedes se van a los cuadros de la Secretaría de Hacienda y de Economía y de todo lo que maneja el mercantilismo y finanzas y bancas de México, están controlados por los itamitas, que es decir, vienen del ITAM. Por eso yo le llamo el México neoliberal itamita, que no tiene que ver con la otra parte mayoritaria que somos nosotros. Nosotros somos mayoría en el país. Que no cuente el voto nuestro, que nos hagan trampa, bueno, es otro tema. Pero esas cosas se pagan. En el corto plazo ganan, en el mediano y largo plazo pierden. Por eso nosotros tenemos que tener las 3 visiones. Y obviamente si la coyuntura nos ayuda, pues obviamente van a perder más rápido. Entonces, el México neoliberal, fíjense, fue incrustado en los 3 esquemas irredentistas del saliente Obama, sin consulta ciudadana y a espaldas de su ignaro Congreso. Nadie está enterado. ¿Ustedes lo pueden creer? Nadie está enterado de que ya lo firmó el país, etcétera. Bueno, pero les voy a decir algo peor y me da pena contarlo, para que vean ustedes el grado de sumisión el que está este grupo neoliberal itamita. Ya ven, cuando estuvo el paroxismo de la guerra de Estados Unidos contra los yihadistas del ISIS, o ISIS en inglés, Estados Unidos dijo que ya habían creado una coalición de 62 países para librar la guerra contra los yihadistas. Pues hombre, yo tengo un asistente y le dije, ¿cuánto apuestas a que está México? No, pues que no lo han dicho en México, no puede ser. Digo, es estudiante, tiene 25 años, y a mí me gusta que me
que me contradiga. Yo soy mucho del pensamiento dialéctico. No, si no voy a enloquecer solo con una idea, con mi tesis, ¿no? Hay que tener contraparte. La antítesis para sacar una síntesis creativa. Entonces, dices que nadie ha dicho nada en México. ¿Cómo puede ser que estemos en guerra y nadie está enterado en el país? Bueno, le dije, ¿cuánto apuestas que está? Vamos a ver, revisa la lista de los 62 países que están en la coalición. Ya se metió, buscó, venía a México. Bueno, ¿cómo puede ser que un país esté en guerra contra los yihadistas? No lo sabe el presidente de la República, no lo sabe el Congreso, el Senado, la ciudadanía, no estamos enterados. Y bueno, ¿y por qué está en guerra? Porque John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, sentenció y dio la lista de 62 países y pusieron a México. Que no hay embajador de México en Estados Unidos que proteste, nadie lee periódicos, nada más yo los leo en México, para que vean ustedes el grado de sumisión, ¿eh? No creo que sea muy diferente a lo que viven ustedes en Sudamérica, pero no me quiero meter aquí porque soy huésped de honor, así que… Bueno, entonces fue incrustado en los 3 esquemas irredentistas, ya lo vi. El supremo ideólogo de los esquemas neoliberales es Robert Zoellick, ya se lo habías dicho, con finalidad geoestratégica para preservar la hegemonía global de Estados Unidos. La siguiente, por favor. Qué bueno. Cláusulas ultrasecretas del TPP y oscuros tribunales comerciales. ¿Escucharon bien? Cláusulas secretas y tribunales comerciales oscuros. Pueden nulificar leyes de cualquier país miembro, incluyendo al México neoliberal y tamita, por árbitros no elegidos. ¿Están siguiendo ustedes el significado y los alcances? Luego, no se trata de comercio, tampoco de empleos, se trata de poder, del poder de las transnacionales anglosajonas controladas por los megabancos de Wall Street y la City de Londres, que a su vez controlan al Big Pharma, a las grandes empresas farmacéuticas, ya vimos. Retorna la eterna lucha entre el oscurantismo tiránico y la luminosidad de la democracia ciudadana. La siguiente. Mediante gobernadores monetaristas, centralbanquistas y árbitros entrecomillados, extrajudiciales, el neoliberalismo financierista ha sometido a la democracia y ha avasallado a los venales políticos. El TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, resultó un rotundo fracaso para México. Bueno, ya hasta los empresarios en México, 20 años después, aceptan que fue un fracaso. Obviamente fue un beneficio para Estados Unidos y Canadá. Fíjense, la National Bureau of Economic Research, que es el conglomerado que dictamina la recesión en Estados Unidos, sacó un artículo célebre en el que dice un desempeño menos que estelar, el de la incrustación de México al TLCAN. Sin existir debate, fueron elaborados los 3 tratados secretos de Estados Unidos. El TPP, aquí ATP porque es las siglas en español, Asociación Transpacífico, pero es en realidad el TPP contra China, el TIP contra Rusia y TISA contra el mundo. La siguiente, por favor. Advertencias. Bueno, el Banco Mundial, ya se los comenté, acaba de sacar un paper, una publicación que se llama Potential Macroeconomic Implications of the TPP. Advertencias del Banco Mundial. Potenciales implicaciones macroeconómicas de la ATP en un periodo proyectado de 14 años hasta el 2030. El Banco Mundial dice, el TPP o ATP podría incrementar el PIB de sus miembros en un promedio de 1.1% hasta el 2030. El impacto en el TLC, Estados Unidos, México, Canadá, los 3 miembros de la ATP, sería minúsculo. Es decir, ni a Estados Unidos le va a convenir. Es que no se trata de que ganen, se trata de detener a China, de que no sigan perdiendo. Ese es el quid. Y vean, sería la ganancia de estos 3, Estados Unidos, México y Canadá, sería del 0.6%. El país más beneficiado con las exportaciones sería Vietnam. Vean con cuánto, 30%. Vecinos de China en los primeros lugares de exportaciones, Japón, 23%, Malasia, 20%,
y Nueva Zelanda 12.8%. Esos son los beneficiados. Es decir, le están creando un cerco de facto a China. Y las exportaciones de Perú, véanlo, parece ser sí, se va a beneficiar mucho más que México, serían 2.2 veces más que las de México, y en Latinoamérica tampoco Chile saldría beneficiada, 5.3%. Es decir, en el TPP, en el que no está Colombia, Perú sería la más beneficiada, el doble de Chile. Tampoco son edificantes los crecimientos del PIB de Australia, muy mediocre, Canadá y Chile, vean, crecería Australia 0.7, Canadá 1.2, Chile 1. Son datos del Banco Mundial, que siempre son cifras alegres, no hay que tomarlas mucho al pie de la letra. Cuando uno las revisa 5 o 10 años más tarde, siempre se equivoca. Sorprende que Estados Unidos, con proyección de crecimiento de 0.40% de su PIB, encabece el TPP. Debía haber puesto aquí, sorprende entrecomillado, porque no se trata de ganar, se trata de detener a China. Contener a China en el vagón perdedor al que subieron a fuerza al México neoliberal y tamita, es la pregunta, la siguiente. México selló su destino norteamericano, entrecomillado, cuando Zbigniew Brzezinski dictaminó en la década de los 70 del siglo pasado que Estados Unidos no deseaba un Japón en su frontera. Entonces, al México neoliberal y tamita, incrustado en el modelo económico, sin finanzas, pues no tenemos banca. Tenemos una banca ahí de subsuelo, no existe. La banca verdadera es toda anglosajona. Sin finanzas, de Norteamérica se le asignó la división de trabajo en los siguientes rubros. 1, el narcotráfico bidireccional, que desde su inicio denominé el TLCAN-bis. Yo, en lugar de llamarle el Tratado de Libre Comercio, le llamé el Tratado de Libre Cocaína. Y me dio la razón el tiempo. Luego 2, remesas de nuestros refugiados económicos. Para mí, los mexicanos que viven en Estados Unidos ni son bandidos, ni son delincuentes, ni violadores, ni nada así como les llama Trump. Son refugiados económicos, así como hay refugiados políticos que buscan la libertad. En México no hay libertad económica, no existen los instrumentos para gozar de una libertad económica competitiva. Por eso emigran, por eso tenemos 36 millones de mexicanos en Estados Unidos. La tercera, manufactura automotriz y un sector aeroespacial. 4, agroalimentos, y 5, el turismo. Y el turismo, porque no tiene buenas playas Estados Unidos, sino ni eso. La siguiente, ya casi estamos por acabar. La supuesta diferencia entre Alianza y Asociación del Pacífico solo sirve para engañar, cuando Colombia, que forma parte de la Alianza del Pacífico, no ha sido incrustada a la matriz de la Asociación del Pacífico, mientras 80% de su economía se encuentra en manos de las transnacionales y acaba de vender Isagen, responsable del 40% de energía eléctrica, al consorcio canadiense Brookfield Asset Management. La siguiente, disculpen, tenía que poner algo de Colombia, ¿no? Según Carl Icahn, ahí les va el secreto por qué no está Colombia. Según Brookings Institution, razones por las que Colombia no es miembro del TPP. Según Carl Icahn, del Center of Strategic, no es Brookings Institution, perdón, es otro think tank, Center for Strategic and International Studies, donde están Kissinger y Brzezinski, curiosamente, las dos razones por las que Colombia no es aún miembro del TPP. Una es porque no es miembro todavía de la PEC, de la que es observadora desde 1995, y la falta de apoyo de Obama. Bueno, ¿por qué? A mi juicio. Faltaría una tercera, la relación de Colombia con China en referencia al Canal Seco, que vincularía a los océanos Atlántico y Pacífico. Yo creo que no le perdonan a Santos el haber proyectado el Canal Seco, y esto se paga muy caro. La siguiente. El Canal Seco, ¿cuál es? Es un canal rival al de Panamá. Canal seco de 220 kilómetros, además de una línea férrea de 791 kilómetros y la ampliación del puerto de Buenaventura. Costo del canal seco, 7.600 millones. Financiado por el Banco de Desarrollo de China y operado por el Grupo Ferroviario de China. ¿Ustedes creen que Estados Unidos va a aceptar esto? Si no, ya no entiendo geopolítica. En México el gobierno trató de hacer un tren bala chino de México a Querétaro
Y fue una de las razones porque le están pegando a China con todo, a Obama, a Peña con todo, y tuvieron que cancelar. Y yo aquí entre nosotros se los digo abiertamente, se lo dije a mis amigos chinos, no va a pasar el tren bala. Me dice, estás equivocado. Bueno, ¿por qué estoy equivocado? Porque lo estamos dando a la mitad de precio. Pues, ¿y eso qué? Pues no es mercantil para Estados Unidos. No quieren a los chinos en la frontera con Estados Unidos. Así de fácil, entiéndanlo. Hoy mis bonos con ellos ya se imaginan cómo están, en las nubes, porque obviamente yo se los adelanté que no les iban a dar. Y además hice una grabación para la televisión china. No va el tren, imposible, si no ya no entiendo de geopolítica. Bueno, y aquí ya vamos a acabar casi. Costo del canal seco, ya les dije, final. Prioridad, transporte de carbón a China. Colombia es el 5º productor mundial de carbón. Comercio bilateral pasó de 10 millones en los 80 a más de 5,000 millones en 2010. China es el 2º mayor socio comercial después de Estados Unidos. A ver, saquen ustedes, ahora sí con peras y manzanas, saquen su lógica. Si el TPP está diseñado contra China, ¿cómo vas a meter a un país que tiene este tipo de relación con China? Ya vieron la razón por la que no, a mi juicio, no forma parte Colombia del TPP. Ya que tumben esto o que obliguen a este presidente o al que viene a rescindir este tipo de proyectos, van a ver cómo de inmediato entra Colombia al TPP, si es que no se cae el TPP antes. Proyecto similar en Nicaragua, con financiamiento de Venezuela e Irán, para el famoso canal. Ya ve que ahí hay 2 proyectos, incluso había un chino ahí muy extraño que iba a financiar. Ahorita está detenido el proyecto del canal de Nicaragua. Y ya se acabó. Bueno, colorín colorado, muchas gracias y pasamos a preguntas y respuestas. ¿Sí? Bueno. Buenas tardes. Yo hago parte aquí de la Mesa Nacional de Víctimas. Estamos siendo muy estudiosos del conflicto y la geopolítica y los intereses de los neoliberales. Bien sabemos que los neoliberales, profesor, no dan puntadas sin dedal. Quisiera que me respondiera cuál es el real interés de Obama al restablecer relaciones con Cuba y si en verdad es posible que le quiten el embargo a los cubanos durante más de 60 años han tenido con los cubanos. Es decir, me gustaría que me respondiera la pregunta, profesor. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, vean, en relación, el Partido Demócrata, esto hay que tomarlo en cuenta porque tengo que dar antecedentes. ¿Cuántas preguntas van a haber para ver si me alargo mucho o poco? A ver, levanten las manos los que van a hacer preguntas. Nada más dos. Veníamos haciendo una ronda de más o menos 3, 4 preguntas para que tú las abordaras y luego la ronda si había nuevamente. La mecánica, está bien. Sí. Muy bien. Y a ver, ¿dónde está mi amiga Cris, que siempre me tiene muy bien? Me tiene gracias, profesor. Con mi agua, Alfredo. por favor. Bueno. Una de estas tiene que ver con un artículo que leí estos días sobre el tema de los papeles de Panamá, donde usted plantea que es una estrategia de George Soros para atacar a los BRICS. Entonces, de pronto un poco sobre eso. Y la otra tiene que ver es, Chile está dentro de del tratado, ¿verdad? Sin embargo, Chile tiene un convenio con China muy amplio. Entonces, ¿qué diferenciación? Buena pregunta, que se va a quedar sin respuesta, porque ni los chilenos lo saben. ¿Quién más por aquí? No. ¿Ya es la primera ronda? No, vamos a hacer esta tercera y pasamos, Alfredo. Profesor, nos inquieta un interrogante grande en nuestro país. Los Estados Unidos están apoyando el proceso de paz nuestro. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones tiene? Y dentro de este esquema y este análisis suyo, por favor, ilústrenos. Gracias. Listo, Alfredo. Hágame una pregunta fácil. Pura pregunta difícil. Ya, vamos. A ver, Ángela, la primera. La mesa de las víctimas pregunta cuál es el problema. Ya me acordé. Bueno, sí, ya me acordé. No te luzcas tanto, Ángela, déjame decir un poco. Dame chance, güey. Habían antecedentes, el Partido Demócrata
en Estados Unidos siempre quiso reanudar con Cuba, porque realmente es ya anacrónico todo lo que ha pasado. Y ustedes tenían enfrente al Partido Republicano, sobre todo en la región de Florida, pues que era ferozmente radical y que lo impedía, no era fácil el acercamiento. Pero realmente la idea de acercarse lleva más de 20 años, con Clinton. ¿Se acuerdan de aquel niño Elian González? Incluso Clinton le pone al abogado. Esa parte, a veces que hay minucias que hay que ver, hay que seguir a veces. Y no se pudo dar el acercamiento. Carter había visitado, el expresidente Carter, el partido, había visitado Cuba, había intención porque a Estados Unidos le conviene también desde el punto de vista económico. Y también está la idea de sacar a Cuba del acercamiento que había tenido con China y después, ahora recientemente, incluso con Rusia. Entonces, ahí hay juegos, le digo, no es cualquier cosa tener a Cuba a unas cuantas millas de la frontera con Estados Unidos. Bueno, todo eso se estaba dando, pero no se habían dado las circunstancias apropiadas. Entonces, se da una circunstancia, una es, lo voy a decir en términos muy suaves, una es el derretimiento del chavismo en Venezuela. Y ustedes saben que allí Cuba pues traía una relación bilateral muy estrecha, dependiente del petróleo, y a mi juicio se da ese factor, la llegada de un papa jesuita, argentino, y todo lo anterior que tenía el Partido Demócrata, pues aprovechan en esta lucha de BRICS contra G7, aprovecha Estados Unidos, y a Cuba también le convino, si no se hubiera dado la negociación, le convino el acercamiento, porque realmente ellos ya tienen que considerar que el factor venezolano ya no les es favorable, quizás les sea adverso. Ya ven, la oposición venezolana lo primero que está pidiendo es expulsar a los médicos cubanos, etc. Cosas que ustedes saben mejor que yo. Entonces, yo creo que ahí se da esta conjunción de intereses, y Cuba ha jugado hábilmente. Vean, tan es así que la reunión entre Kirilo, el patriarca, y el Papa Francisco se da en La Habana, porque Fidel, que por cierto me invitó a cenar en una ocasión, con muy buen vino Sicilia, Vega Sicilia, por cierto, sí, a mí no me voy a dar horchata como en otros lados, él sabe de geopolítica. Fidel es un genio de la geopolítica. Entonces, pues todas esas habilidades las echó a andar Cuba, porque tiene muy buenas relaciones, sobre todo Raúl con China, y Fidel siempre ha tenido excelentes relaciones con Rusia. Yo diría, todo eso se amalgamó, da una conjunción y tenemos que sale adelante ese acuerdo. Esa era la primera pregunta, ¿no? ¿Está bien contestada? Si no, la cambiamos, para que le guste, ¿no? Aquí damos respuestas al gusto, está bien. La segunda. Bueno, era muy obvia, vean, se los digo con humildad y rigor, yo vengo siguiendo muchas cosas de este tipo de publicaciones, pueden entrar a mi portal alfredojalife.com, yo vengo estudiando lo de los paraísos fiscales desde 1990, es decir, no soy novato en esto, conozco el tema, y me llamó mucho la atención, ¿no? Conociendo que hay más de 50 paraísos fiscales, cuya mayoría, todos los controla el G7, y cuya mayoría los controla Gran Bretaña y Estados Unidos, que además Estados Unidos tiene muchos paraísos fiscales internos, tienen a Nevada, sobre todo Reno, ahí están los Rothschild, tienen a Delaware, ahí lavó Bernard Madoff, que luego mandó $400 mil millones a Israel, luego tienen a Wyoming y Dakota del Sur. Es más, se lava más en Estados Unidos que en los paraísos fiscales. Aquí lo interesante es esto. Vean, aquí hay dos hipótesis. Yo la que estoy dando es la que no necesariamente tiene que ser correcta. Por eso es hipótesis. Están en juego 40 trillones de dólares, 40 millones de dólares en los paraísos fiscales.
Estados Unidos tiene un serio problema financiero. Olvídense que el dólar está en las nubes, eso es efímero. En el mediano y largo plazo el dólar tiene problemas. Nada más que hay que saber jugar y resguardarse. No vengo aquí a incitarlos a poner un casino, pero tienen que estar pendientes con sus ahorros, porque si no, oigan, yo la última vez que vine aquí, oigan, el peso colombiano, ¿no? Estaba muy fuerte, muy sólido, era el auge de los commodities, de las materias primas. Pues ahorita me están diciendo que 50% de devaluación. Oigan, ¿qué es eso? ¿Ustedes saben qué es tener la mitad de lo que tuvo antes? Igual México, no te digo, para que te consueles un poco. Igual nosotros, para que te consueles, de México, 50%. Es más, aquel día yo tengo un amigo que tiene, esta les va a gustar como anécdota, tiene la misma edad que Carlos Slim. Es más, ellos son muy amigos. Y ellos, de Carlos Slim, es un señor pobre que tiene de México, que tiene la mayor fortuna de Latinoamérica. Claro, yo soy de origen libanés y nos conocemos, no estamos en guerra civil. Yo soy crítico del modelo neoliberal, no estoy criticando específicamente a los tenedores del modelo, ¿no? El modelo sí hay que criticarlo. Entonces le comentaba a mi amigo que fácil tiene 1.500 millones de dólares, fácil, ¿eh? Entonces, y le decía, me estaba preguntando del dólar y el peso, le dije, a ver, tú desde que naciste, él me lleva 10 años, yo tengo 68, tiene 78, desde que naciste. Además, su abuelo era el hombre más rico de la comunidad libanesa en México, mucho antes de que los Slim existieran. Entonces le dije, a ver, desde que naciste, además vienes de una casa rica en México, ¿cuándo se ha revaluado el peso frente al dólar? Eso no existe. Digo, pobres aquellos que crean que el peso colombiano se va a revaluar. Pues, ¿cuándo? Pues, no sé, en 1000 años quizás, no sé. Pero en el corto, mediano y largo plazo no se vislumbra, todo lo contrario. Entonces, pues tienen que ser muy cuidadosos con sus ahorros, porque ahorita estamos viviendo la fase del auge del dólar, pero es una quimera. Ahora, ¿cómo salirse? Bueno, yo ya si quieren asesoría, con mucho gusto. Y les cobro, ahí está, así la voy a cobrar. Digo, hay que saber salir, centrar. Es un mundo terrible que estamos viviendo, es de locos, les soy sincero. Debe estar viviendo hoy, el dólar ya subió, pero también puede caer mañana. ¿Y qué hago? ¿Qué pasó con mis ahorros? Por eso mucha gente se está yendo al oro. No estoy incitando a que compren oro, nada más estoy diciendo que ya está regresando otra vez el oro, la plata. Es decir, es inversamente proporcional. El oro es una lucha, yo llevo viéndola así como le dije a mi amigo de su fortuna y el dólar. Vean, hoy están dando tasas de interés negativas en muchos países de Europa. Es decir, uno mete su dinero, te cobran por tenerlo. Sí, pero es mejor que me quiten 3% a que me devalúen cada año 50%. Digo, si uno se pone a hacer cuentas alegres. Entonces hay una lucha inversamente proporcional entre el dólar y el oro. Entonces, a mi juicio ahí caben los Panama Papers. Es una doble jugada. La primera es redireccionar los 40 trillones de dólares que están esparcidos en los paraísos fiscales para ir a llenar el agujero negro que tienen las finanzas de Estados Unidos, que no crece además el país. Estados Unidos no está creciendo, crece 2%, es muy mediocre. Dicen que China anda mal, sí, pero China creció 7%, imagínense andara bien, Estados Unidos crece 2%. Bueno, entonces ahí tienen una parte operativa. La otra era muy obvia, vean, yo el mismo día saqué un tweet, yo soy muy tuitero, entonces saqué un tweet y dije, veo las huellas digitales de George Soros. Ahí estaba. Es decir, este consorcio de periodistas, ¿verdad?, tiene su sede en Sarajevo, en los Balcanes. Yo conozco bien los Balcanes. Sé cómo opera George Soros en los Balcanes, sé cómo opera en el mundo, cómo mega especula, etcétera, etcétera. Dije, esto es un operativo de George Soros, y luego se van a la yugular de Putin y no viene ningún norteamericano. Bueno, pues ahí luego me la platican. Entonces va dirigido contra China, porque salen los familiares íntimos de Xi Jinping de China
y sale los allegados de Putin. Nada más que le dio un efecto boomerang porque le pegó también a David Cameron. Y ahí se anda tambaleando. Que él está cobrando facturas a Estados Unidos. Si uno se pone a ver quiénes salieron, así de los grandes, el mismo David Cameron, pues está cobrando facturas a Estados Unidos, no fue a la guerra contra Siria, acuérdense. Luego ahorita acaba de hacer una entrevista Obama en The Atlantic y le echa la culpa a Cameron y a Hollande del fracaso de la guerra en Libia. Entonces ahí hay muchas facturas. Ahora alguien me va a decir, bueno, ¿y contra quién? ¿Por qué le está pegando a Macri y a todos esos? Bueno, según yo, pues es para tenerlo con espada de Damocles, para que siga cediendo. Porque si le quitan si no tuviera esa espada de Damocles, se puede arrepentir o rajar. No, es para que seguir. Si no, le sacan más cosas. Es decir, Estados Unidos puso varias espadas de Damocles a sus aliados, por ejemplo los del Golfo, que son desechables, ya trae pleito con ellos. Con Poroshenko, que ya está casi negociado con Rusia. Pero por ejemplo en nuestro lado de Macri, yo así la veo. Ahora me va a decir, y Messi, pobre Messi, oiga, lo sacaba, no lo deja. Pues seguirle pegando a la FIFA. Sí, pero nadie saca, yo lo voy a sacar este artículo, que el Banco Mundial lava en los paraísos fiscales, tienen a la Cruz Roja Internacional lavando en los paraísos fiscales. Nadie lo está sacando. ¿Dónde lo leyeron? Es que hay peor que los Panama Papers. Hay los Cayman Papers, hay no sé si me estoy explicando, los British Virgin Island Papers, hay 60 papers. Bueno, se va a sacudir el planeta, piedad ya que le pare. Porque vamos a darnos cuenta que nos gobierna la mafiocracia, la narco-clepto-mafiocracia, que para mí además es una caquistocracia. Caquistocracia es el gobierno de los peores. Imagínense, es el gobierno global que tenemos. Bueno, otra. ¿Qué implicaciones tiene el apoyo de Estados Unidos en Pero no lo apoyó. La de Chile con el cobre. Bueno, lo de Chile. Bueno, Chile depende del cobre y la venta. Ahí pesan mucho los militares. No, yo creo que ahí Estados Unidos no se arriesgaría tanto, pero Chile tiene que pensar muy seriamente hasta dónde va a ir en contra de China. Lo tiene que pensar muy seriamente. Es decir, no es así un juego tan lineal. Yo creo que Chile, vean, a veces estamos hablando de 12 mandatarios que firman, ¿no? Cada uno trae su juego. No todos juegan igual, pues estamos de acuerdo. Uno piensa, me voy a burlar de los gringos. Les digo que sí, es como hay un dicho en México de nuestras exnovias, ¿no? Cuando nosotros las ligábamos, cuando era joven, muchos dirán todavía no, ya no, cuando era yo joven, las mujeres en México dicen sí, pero no dicen cuándo. No sé si tengan ese dicho aquí. Siempre nos dicen que sí, pero nunca nos dicen cuándo, pues ese es el problema. Entonces hay que pedir sí, cuándo, nada de... Bueno. Entonces muchos de los que firmaron dijeron sí. ¿Sí me explico? Pero no sabemos si dijeron cuándo o creen que no hay cuándo. Yo creo que muchos juegan ese double game, ese doble juego. Chile estaría ahí. Perú no sé. Bueno, al menos ustedes no tienen ese dilema porque todavía no están. A ver, acuérdense que el cobre es un asunto los militares chinos, por lo menos chilenos, podemos decir lo peor que querramos de ellos, lo cual yo avalaría, pero también tenemos que tener en consideración que sí saben de estrategia, sí saben para qué sirve el cobre, y saben para qué sirve hacer cañones, cómo se hacen cañones, ¿no? Tampoco son brutos. Y acuérdense que le dieron su llegue a Pinochet, que lo agarraron lavando dinero en un banco, el RIX, hace mucho. Si todo el mundo lava, hombre, yo no sé de qué se están asombrando ahora. Yo que vengo siguiendo esto. Vean, yo descubrí una cuenta de Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México. Se la descubrí en Luxemburgo. Me invitaron a dar clases de globalización
por la Unión Europea y la UNESCO. Estuve estaba a 20 minutos en tren de Trier, donde nace Carlos Marx, por cierto, y ahí estuve, no me acuerdo, 2 meses, un mes, ya no me acuerdo. Y yo cada fin de semana iba a Luxemburgo, pues es más simpático, más agradable, me gustaba. Entonces ahí iba, yo a veces me quedaba hasta un lunes, ¿no? Y pues uno conoce a 1000 gente, ¿no? Me conocí, bueno, no les quiero hacer más detalles, si es todo un libro lo que les estoy contando, y ahí me enteré que Miguel de la Madrid Hurtado tenía una cuenta en Luxemburgo, que es un paraíso fiscal. Bueno, lo escribí y me corrieron, me expulsaron de donde yo escribía. Entonces, para mí esto no es nuevo, no crean que Ahora, hizo un gran escandalazo, porque quizás esta generación no está enterado de los paraísos fiscales, pero estos escándalos vienen desde hace, bueno, Noriega, el general Noriega, pues lavaba con el cártel de Medellín, no es ningún secreto, él era un instrumento de los Bush, luego ya no les sirvió y lo tumbaron, porque así operan los estadounidenses. Los estadounidenses usan a sus esclavos y cuando no les sirve los tiran, no crean que les hacen monumentos. Bueno, ¿quedó cuál otra? Bueno, yo lo único que he visto del apoyo al proceso de paz es que en el juego de béisbol en La Habana estaba por un lado Obama y por otro lado estaban las FARC, pero así abiertamente, bueno, uno puede decir que sí, que ya pensando en forma vertical, el gobierno de Colombia no se atrevería a hacer una cosa así si no tiene el aval de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que pasa es que Estados Unidos, yo creo que ya pasó la fase, la guerrilla de aquí lleva más de 50 años, si no me equivoco, ¿no? Tiene mucho que ver con la Guerra Fría y es anacrónica, esa realmente es la realidad. Y Estados Unidos se va aquí con Colombia como un modelo neoliberal, bancario, financiero, y ahí pretenden darle el ejemplo para el resto, para todo su proyecto bioceánico, que es el que les interesa. Y con esto impedir que China pueda meterse. Son muchos factores, ¿eh? Ustedes lo conocen mejor que yo. Pero naturalmente Estados Unidos lo dejó hacer porque les conviene, si no lo hubieran dejado hacer. Ahora que hay que preguntarse, la guerrilla, ¿por qué le convino? Esa nadie me la ha dicho. Ahora el que les hace la pregunta soy yo. ¿Sí les conviene a la guerrilla? Bueno. A ver, que te graben. Ya que estás de este lado, aprovecha. Pues que en algún documento de Karl Marx decía que la guerra ya no es el fin, primero, y eso lo dice Marx en uno de sus documentos, pues no me acuerdo el nombre ahorita, pero que realmente el único fin para poder alcanzar ese poder va a ser la política, y las FARC definitivamente ya no son el actor de antes, sino que van a tener mucha más fuerza y realmente les conviene a ellos participar en política por todo lo que se viene. Ese es el temor. Es probable, aquí participando en esta interacción, que la coyuntura ya no es lo mismo para las FARC, ¿no? No es lo mismo hace 50 años que el 91, que ahora que realmente el proceso neoliberal es avasallador. Con referencia, Alfredo, al problema del TPP sobre la industria farmacéutica, pues nosotros estamos por ahí. Quisiera preguntarle sobre el Obamacare y la otra es el sistema de salud o la industria farmacéutica. Aquí en Colombia, la cuestión de los genéricos, el laboratorio que era el laboratorio genérico Genpar, el mayor laboratorio nacional, fue absorbido por Sanofi. No es gratuito que la OCDE dice que el ministro de Salud es uno de los mejores y el programa de salud es el mejor, sabiendo que es criminal. O sea, se nos está muriendo la gente con el paseo de la puerta. O sea, la pregunta es referente a
¿Cómo ve eso en las elecciones de Estados Unidos con Sanders? Y la cuestión de salud allá en los Estados Unidos que repercute acá también, con los lobbies de las multinacionales y todo eso. Bueno, vean, el año pasado estuvo muy de moda que ya iba a ocurrir la Tercera Guerra Mundial. Incluso el Papa Francisco, jesuita, argentino, montonero, todo eso, ¿no? En buen plan, lo digo, a mí me cae muy bien Francisco. Lo dijo en Sarajevo. Fue a visitar Sarajevo, que es la capital de Bosnia y Herzegovina, y es ahí donde se detona la Primera Guerra Mundial. Sí, el año pasado estuvieron muy cerca de una guerra mundial. Yo diría, aquí yo matizaría, lo que ves es que muchos estamos esperando quizás una Tercera Guerra Mundial que sea similar a la primera o a la segunda. La primera con armas químicas, ya saben, gas mostaza, que fue una salvajada. Yo no sé si eso ganar. Cuando se haga la historia, le recuento la historia del género humano, yo no veo la diferencia entre los que ganaron la Primera Guerra Mundial y los más salvajes de los salvajes del Paleolítico inferior. Es decir, todos los químicos, gas sarín, gas mostaza, no puede ser. Esa es la civilización, la llamada civilización. La Segunda Guerra Mundial, pues fue con 2 bombas nucleares al final, en Hiroshima y Nagasaki, que en realidad no se lanzaron para ganar a Japón, que ya casi estaba rendida. Poca gente lo sabe eso, y hay archivos desclasificados, y hay un libro, el por qué se lanza las 2 bombas nucleares de Alperovix, que fue y los desclasificó en la década de los 90, era para impedir que Rusia invadiera Japón y tomara su revancha de aquella humillante derrota de principios de 1900. Eso no sé, poca gente lo sabe. Es más, nosotros vivimos en la desinformación. Muchos se murieron con la idea de que Estados Unidos había salvado a la humanidad lanzando 2 bombas nucleares. Muchos lo creen en Estados Unidos. Es decir, ya es una técnica de propaganda. Bueno, entonces, ahora yo, mi muy humilde opinión, y es una opinión que yo diría herética, pero yo tiendo a ser herético, así que no tengo problemas. Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero es diferente. Es decir, no va a ser de balazos, ya es multidimensional. Lo único que falta es que lance las bombas nucleares y se aniquile el género humano. Eso es lo único que falta. En todos los ámbitos hay guerra. Hay guerra económica, sanciones, véanlo. Guerra financiera feroz, feroz. Ahorita la guerra financiera está entre el yuan y el dólar. Yo tengo documentos que me han hecho llegar. Es real la guerra entre el yuan y el dólar. Y eso no sale en los medios. Lo que sale en los medios, como estamos en la esfera de influencia de Estados Unidos y todos los medios dependen de sus transnacionales o son filiales de sus grandes corporaciones, pues es la verdad entrecomillada, yo diría el punto de vista de Estados Unidos. Nosotros no conocemos el punto de vista de China al respecto, y sí lo hay. Realmente sí se dio la guerra entre el yuan y el dólar. Se dio. Y ya tuvieron que sentarse a negociar. Cuando se devaluó el yuan, ¿se acuerdan? El año pasado, le echaron la culpa que estaba desestabilizando. Bueno, hoy el yuan, si ustedes ven las cifras, se está revaluando. Algo negociaron. Si no puede ser que una moneda, lo entiendo bueno, no quiero ofender al peso colombiano ni al peso mexicano, ¿a quién ofenderemos? Bueno, a X moneda latinoamericana devaluada, que se devalúe, ¿no? Pero no se va a revaluar, eso olvídenlo, eso no va a ocurrir. Pero con el yuan es interesante, ¿no? Que primero se devalúe y luego se revalúe. Entonces ahí estamos, hay guerras financieras, es la nueva modalidad del siglo XXI. Ya no son armas nucleares necesarias. Es que una bomba financiera es mucho peor muchas veces que lanzar una bomba nuclear. Luego, tienen las bombas informativas, las guerras informativas. Estamos viviendo una guerra de la información. Lean ustedes Russia Today y lean el New York Times. Cotéjenlos. Estamos hablando de 2 mundos diferentes.
Lean a los chinos, que además tienen cosas en español. Yo, como mi visión del mundo es tripolar, yo estoy obligado a leer a China, a Rusia, a Estados Unidos nada más leo 2. Bueno, a veces tengo que leer el Wall Street Journal y Bloomberg, pero sí leo al New York Times y al Washington Post diario, por obligación. Pero leo más la prensa británica. La prensa británica es la mejor del mundo, pero hay que saberla leer. Es muy mentirosa. Entonces hay que leerla al revés. Les estoy dando el truco. Es muy sencillo. Pero a veces sí dicen cosas. No se me estoy explicando. Pero es la mejor del mundo, ¿eh? Dicen cosas aterradoras. Obviamente el Financial Times, yo desde que nací creo que lo estoy leyendo el Financial Times. Diario, y leo toda la prensa británica, The Guardian, Independent, Telegraph, hasta el Daily Mail, porque es del MI6. Y sacan cosas fuertes. Hay que saberla leer. La prensa británica, si uno no tiene la cultura de haberla leído durante 20 años por lo menos, si uno no tiene la sutileza de su desinformación, es muy peligrosa, ¿eh? Es muy peligrosa, pero es la mejor del mundo, pero hay que saberla leer. Por eso los rusos y los chinos están pendientes de la prensa británica. ¿Perdón? ¿Sabe leer? Ah. Bueno. Sí, pero yo soy bueno, él es malo. Oye, no me degrades. Yo soy de alto ranking. Hay contenido de pensamiento. Él no tiene. Primero que nada, él no solamente no tiene contenido de pensamiento, no tiene pensamiento. Bueno. Yo tengo que pedirles que por favor Ya, vayamos nos falta un cerrando minuto. porque ¿Cuál faltaba? estamos atrasados. Bueno, muy sencillo. El Obamacare se está desplomando, Sanders le está acribillando, Hillary tenía un programa social más duro, ¿se acuerdan? En el primer administración Clinton, que el mismo Obamacare, pero está callada al respecto. La Big Pharma en Estados Unidos pesa muchísimo en estos momentos, están muy vinculados al Partido Demócrata. El Obamacare fue un fracaso al final del día. ¿Y qué más? A los genéricos, la peor noticia. El TPP es la muerte de los genéricos. Muchas gracias.